¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca. Arranca una nueva semana y mire que arrancó con todo en la Argentina a raíz de este episodio curioso, la verdad que muy serio y la verdad que no solo serio, sino bastante complejo. Este avión venezolano con tripulación iraní, uno de ellos involucrado directamente con alguien que está acusado formalmente de haber sido actor intelectual de la voladura de la AMIA en 1994. Son temas que vamos a tratar en el programa porque se ha puesto en la agenda informativa como un tema central. Va a estar con nosotros Andrei Servín, que es quizás uno de los expertos en política internacional que más conoce este tema, que nos va a explicar la génesis de este asunto, desde dónde estaba este avión, qué estaba haciendo el avión en la región, por qué había iraníes piloteando un avión venezolano, por qué Bermudas, por qué Paraguay, por qué Ciudad del Este, por qué termina en la Argentina, cuáles son las implicancias, qué puede pasar ahora, porque se abren muchos interrogantes, ¿no? En estos momentos. ¿Qué nos puede pasar en el futuro con este conflicto? En cuanto a algunas cuestiones, ¿no? ¿Cuál va a ser la reacción de Irán, por ejemplo, respecto a si la justicia argentina decide que estos 5 ciudadanos iraníes no puedan abandonar el país? Bueno, mucho por recorrer, pero también mucho para detallar. ¿Fallaron los controles en la Argentina nuevamente? ¿Fallaron los controles o fue de modo intencional? Hoy hablaba en la radio con Miguel Ángel Toma, que fue secretario de Seguridad, estuvo a cargo de la CIDE en la década del 90, y decía con todas las letras: no es que fallaron los controles, cambió la geopolítica argentina. El discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, defendiendo a la dictadura de Venezuela, recibiendo el agradecimiento por esa defensa de parte del dictador Nicolás Maduro, desde Teherán, porque Nicolás Maduro estaba en Irán en ese momento. Bueno, realmente son cosas que preocupan mucho, porque no es la primera vez que nos pasa esto respecto a gobiernos autocráticos, autoritarios o que fomentan el terrorismo. En febrero, Alberto Fernández estuvo en Rusia y le dijo a Vladimir Putin: vengan, Argentina es la puerta de entrada para la expansión rusa en Latinoamérica. 3 semanas después, sacudía al mundo, ponía en peligro la paz mundial Vladimir Putin con una guerra que aún está durando, que es la invasión a Ucrania. De hecho, en la Cumbre de las Américas trascendió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esto lo podemos charlar después con Leandro Dario, que es un experto en el tema, le comentó a los presidentes de la región de América que él temía o que había información precisa en el Departamento de Estado que el uso de armamento nuclear de parte de Rusia no estaba descartado y que eso lamentablemente podría generar ni más ni menos que una tercera guerra mundial. Quien pone en peligro la paz mundial es Vladimir Putin, a quien Alberto Fernández había invitado a que venga a usar a la Argentina como puerta de entrada para Latinoamérica. Después va a la Cumbre de las Américas a defender a dictaduras como la de Cuba, pero sobre todo la de Venezuela, cuando Venezuela tiene socio estratégico en la región de Irán, un país que defiende, apaña, fomenta el terrorismo, y mire si lo sabemos nosotros. Por eso digo, también es otro de los temas que vamos a hablar con nuestro primer invitado, esta situación, esta nueva reubicación geopolítica de Argentina. Alguien que conoce mucho de Venezuela porque escribió Malandros, un libro sobre la década chavista o la etapa chavista en Venezuela, que es el exdiputado nacional Álvaro de la Madrid, que va a estar con nosotros charlando sobre este tema y sobre todo el tema de la agenda nacional. Pero yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Hace minutos nada más, hace un ratito, el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, dijo que hace 20 días le había avisado a la Argentina la situación de este avión venezolano de carga con tripulación iraní. Argentina sabía, estaba al tanto de esto y no tomó ninguna determinación porque el avión estuvo en Córdoba, estuvo en Ezeiza, se fue a Uruguay, volvió a Ezeiza porque Uruguay no le negó el espacio aéreo. Era un avión que, por ejemplo, había transportado desde Paraguay a Bermudas 5.000 o 7.000, creo que, atados de cigarrillos. ¿A usted le parece que un avión de carga que tiene con 25 personas arriba es necesario para transportar 7.000 paquetes de cigarrillos? ¿Qué es lo que se quería llevar de Latinoamérica? ¿Qué es lo que se quería llevar este avión de la Argentina? ¿Por qué vino a la Argentina? Hoy, un ex fiscal de Venezuela, perseguido por la dictadura Nicolás Maduro, que vive en el exterior, denunció que hace un tiempo él está investigando y tiene información que hay una célula iraní que se está desarrollando peligrosamente en la Argentina.
Y nosotros no somos un país expectante respecto al comportamiento de Irán en sus modos de fomentar o sus modos de desarrollar actos terroristas. Nosotros lo sufrimos. Nosotros sufrimos la voladura de la Embajada de Israel, sufrimos la voladura de la AMIA, tenemos el asesinato del fiscal que estaba investigando, ni más ni menos que la voladura de la AMIA, que es Alberto Nisman. Argentina es víctima del terrorismo iraní. Por lo tanto, no podemos permitir otra vez que nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó por no hacer bien las cosas como sucedió en la década del 90 o como sucedió más adelante cuando se investigaba esta situación de la AMIA con tantos dimes y diretes, con gente que estuvo presa, que declaraba que mentía, la justicia embarrada y un fiscal muerto. Irán es nuestro victimario. El régimen iraní es victimario de la Argentina. Y nosotros como pueblo somos víctimas de eso. Y le tenemos que exigir al gobierno y a la justicia argentina no caer dos veces el mismo error de subestimar, de dejar pasar o darle un guiño quizás por algún tipo de conveniencia política, económica, vaya uno a saber porque hay gente que tiene argumentos para defenderlo desde ese punto de vista, tener algún tipo de alianza con un régimen autoritario como el de Irán, mucho menos también con alguien de un país vecino como es el de Venezuela. Pero son cosas de la agenda política que este gobierno ha instalado y que lamentablemente nos vuelve a meter nuevamente en el barro de la sospecha. Quédate con nosotros hasta las 22, vamos a estar aquí en el canal de la ciudad haciendo Hoy Nos Toca. Por supuesto que activa todas las sensibilidades, es algo totalmente razonable. Pero queremos nosotros ser muy cautos y separar las cosas porque si no se mezcla todo. Seguimos con nuestro reclamo siempre al gobierno iraní. El magistrado pidió la toma de huellas de los 5 iraníes, de los cuales uno de los que participan en este caso es un señor con un nombre muy conocido para quienes han trabajado. Familiar del ministro de Interior de Irán, ¿no? Sí, claro. Yo creo que estamos ante una operación, una posible operación de inteligencia, de la inteligencia del SEBIN y venezolana y de la inteligencia iraní en la Argentina. Todo es absolutamente sospechoso, Hugo. Por eso pedimos que se investigue. Lo que queremos es que se determine. No importa, el avión es un detalle, pero las personas sí son objeto de nuestra mirada. En ningún lugar, ninguna investigación científica, ninguna, cero, dice que las limitaciones están en el lenguaje inclusivo. Esto es una norma, es obvio que como toda norma se tiene que cumplir y que si no se cumple hay un proceso administrativo y disciplinario. Invitado central del día de hoy, la siguiente persona. Se trata de Álvaro de la Madrid, nació en Navarro, provincia de Buenos Aires, es abogado, fue diputado nacional por Juntos por el Cambio. Autor del libro Malandros, que habla de Venezuela, que me parece que es ideal para tenerlo hoy como protagonista central en la primera entrevista de Hoy Nos Toca. Álvaro, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, es un escándalo esto, ¿no? Es un escándalo sobre el cual no hay sorpresa, es decir, los vínculos del kirchnerismo con Caracas, con Irán, con Hezbollah, la putinización de la política exterior de la Argentina, por la fuerte presencia que también tiene Rusia con militares, incluso en Venezuela, es una muestra de ello. En ese libro que señalaba, con prólogo de Antonio Ledesma, uno ha denunciado que los vuelos han venido siempre a la Argentina, y no son solamente los de Antonini Wilson de la valija, también la reina del arroz, la hija de Chávez, con viajes secretos a Santa Cruz, Maduro Jr., con vuelos secretos desde Caracas a Calafate. Hay toda una cuestión que los coloca en el peor de los mundos. Y yo te escuchaba que decías, ¿qué vinieron a sacar? Y yo le agregaría una oración a eso. ¿Qué vinieron a sacar que trajeron antes? O sea, ahí estás abriendo una hipótesis, porque Claro. uno se pregunta, ¿qué vinieron a buscar a la Argentina? ¿Qué se llevaron de la Argentina? Y vos me estás respondiendo, ¿qué vinieron a llevarse que antes han dejado? Claro, claro, porque es decir, estos vuelos no traían solamente valijas, que las valijas llegaban por doquier. Nadie cree sinceramente que la que encontraron fue la única. Claro. Era un mecanismo. Bueno, hay una investigación que es muy avanzada, que el gobierno de Venezuela
aportó 21 millones de dólares para esa campaña política. Exacto, del exacto. No eran los 800.000 dólares de Antonini Wilson. Era un pedazo de todo lo que significaba. Hay investigaciones que hace la oposición en Venezuela sobre que esos viajes también estén vinculados con el narcotráfico. La droga sale por avión de Venezuela, sale por los buques de la Marina Mercante, transita el país en cilindros de PDVSA, que en vez de llevar combustible llevan droga, y en camionetas de la Senat, que serían como la FIT. La FIT, en sus camionetas, imaginémoslo acá en la Argentina, como una utilización para trasladar droga. Entonces, dinero, armas y drogas es el circuito de esta organización criminal. Pongo la droga también por la presencia de la FARC en territorio venezolano, con la anuencia del régimen, Diosdado Cabello, el número 2, el cartel de los soles. Bueno, toda la droga es de la FARC. La FARC tiene filiales y tiene sucursales en toda Latinoamérica. Por eso que uno ha dicho, y lo ha denunciado en la justicia, que la peor herencia del kirchnerismo es la instalación definitiva del narco en la Argentina, con colombianos matándose en nuestras calles, como en Unicenter, con la extradición de Mi Sangre, el segundo narcotraficante más grande. Pero hay un dato respecto a este vuelo. Nosotros después vamos a estar en el programa con Andrei Servín, un especialista en política internacional, que nos va a contar al detalle los movimientos de este avión y toda la cuestión logística de este avión que genera la sospecha que hay que investigar. Pero digo, no hay que saber mucho de política internacional para saber que Ciudad del Este es un lugar donde ha residido gran parte bueno, hoy del narcotráfico y en algún momento del narcoterrorismo. Y este avión estuvo en Ciudad del Este hace 2 semanas. Estuvo en Ciudad del Este y voló, esto hay que decirlo porque no se hace mucho foco en esta cuestión, voló sobre nuestro territorio con los localizadores, con nuestro espacio aéreo, con los localizadores apagados, es decir, una flagrante violación. Entonces, ¿qué ocurriría en un país serio que no tiene ninguna vinculación con esto, que no tiene ningún colaboracionismo, ninguna anuencia, esa sería la palabra? Queja a las embajadas, hay un actuar rápido, detención. Acá hay casi como una explicación de costado, casi periodística del gobierno. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa, habrá que ver qué sucede, como si no tuviera nada que ver y quitándole importancia a algo que no es una irregularidad. Esto no podría haber sucedido sin la anuencia del gobierno, de migraciones. Y migraciones es la cámpora. Poner en migraciones a la cámpora es como querer cuidar a un gallinero y poner al lobo para que lo cuide. Álvaro, habló el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, dijo, hace 20 días le avisamos a la Argentina, conjuntamente con Estados Unidos, de que este avión estaba dando vuelta a la zona y que tenía alertas. Argentina no hizo nada al respecto, por lo menos no tomó los recaudos necesarios. Esto tiene que ver con esta postura que relaciono, digo, ¿no? Esta postura que tuvo Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas de, frente a las democracias americanas, defender a las dictaduras de Cuba y de Venezuela, sobre todo Venezuela, que es el que estamos en discusión ahora. Claro, nosotros somos no la vergüenza del mundo, somos el peligro del mundo, porque somos un país que sufrió 2 atentados y le seguimos dando posibilidades de asentarse al terrorismo en Sudamérica. Y eso se preguntan en el mundo. Por eso la indignidad de todo lo que está ocurriendo con la política exterior argentina. Se preguntan, ¿pero qué vinieron? ¿A traer plata por el pago de la defensa de las dictaduras que hizo Alberto Fernández en las cumbres de las Américas? ¿Sigue todo este mecanismo? Entonces, hay que echar luz. Esto es muy grave. El kirchnerismo tiene antecedentes y logró 2 cosas en la Argentina que eran inéditas, insólitas para nuestra democracia. Tener un jefe del ejército torturador y represor como Milani y caer en los brazos de Irán, algo que era imposible de que pudiera suceder en este país más que en cualquiera otro de la tierra. Las relaciones con Irán, que bueno, sabíamos que hay un sector del kirchnerismo, las hicieron muy estrechas durante el gobierno de Cristina Kirchner. El memorándum con Irán era un ejemplo de eso. Veníamos el memorándum con Irán era una supuesta colaboración de Irán para aclarar el atentado a la AMIA, sabiendo que nunca iban a prestar colaboración para lo mismo. Lo digo porque no se trataba de gente escondida en Irán, era gente que ocupaban cargos
ministro de Cultura, el ministro del Interior de Irán, eran autores intelectuales para la justicia argentina de la voladura de Lamia. ¿Cómo ese gobierno iba a entregar a sus propios funcionarios? ¿No? Era muy difícil. Sin embargo, la situación fue muy estrecha, terminó todo con el asesinato del fiscal Nisman. No aprendimos nada, no aprendió nada del kirchnerismo. ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo lo cuento en el libro Malandro y lo denuncié en la justicia en febrero del 2016. Esa gestión para que termine con sacarle las alertas rojas a los iraníes, la comenzó Chávez. Chávez fue quien intermedió entre Argentina e Irán, porque tenían negocios en común y no podían estar con un problema dos socios de los tres. Sí. Entre bueyes no hay cornadas y se resolvió a pedido de Chávez, podríamos decir. La vergüenza absoluta que fue reconocida incluso desde Teherán, después en el tiempo, que el único interés del memorándum era quitar las alertas rojas y la posibilidad de que pudieran seguir por el mundo los iraníes. La muerte de Néstor Kirchner acerca mucho más a Cristina a Venezuela. Néstor Kirchner tenía esa relación con Venezuela, de hecho era, digamos, la patria grande, la contracumbre de Mar del Plata, uno dice que no la tenía. Pero en cuanto a acercar a Argentina a Irán vía Venezuela, ¿esto se da después de la muerte de Néstor Kirchner? El kirchnerismo la tenía. Para contestarlo brevemente... Sí, lo tenían los sectores radicalizados, los Luis Delía, etcétera, ya venían con negocios con los bonos en Venezuela. Sí. Pero estoy hablando de Irán. Digo, Venezuela sí. A eso llegaba. Cristina llega y queda a esa sociedad que es preexistente entre Irán y Venezuela, ingresa, podríamos decirlo, por la debilidad económica y la falta de financiamiento en tiempos de default, de no arreglar con los bonistas y demás. A partir de toda esa situación empieza a generar como una dependencia que, bueno, con el visto bueno, obviamente, no a desgano, y continúa después la avanzada con otros negocios. Por eso que uno dice que, ¿por qué se defiende al régimen también desde Buenos Aires o lo hace Cristina? Porque Cristina tiene mucho interés en que no caiga Maduro. Cuando Venezuela recupere la democracia e investigue la corrupción, la atrocidad de lo que ha sido ese gobierno, cómo se han usado los dineros públicos, quebraron PDVSA, bueno, y el dinero que se le daba a otros líderes políticos simplemente para financiarlo. Cristina va a estar en problema porque en esa investigación van a salir los negocios entre Miraflores y el kirchnerismo. Esta situación, hay diputados de la oposición que han hecho una denuncia penal contra funcionarios, han sido citados al Congreso, hay una fiscal que le pidió al juez de Loma de Zamora que no deje salir del país a los ciudadanos iraníes. Un dato, digamos, como para aclararle al televidente. El juez, la primera medida que tomó es no dejarlos salir en ese avión. Si ellos se querían ir en un vuelo comercial, se podían ir. Si no se fueron en un vuelo comercial, puede ser que no lo hayan hecho porque alguno de ellos pueda tener algún tipo de pedido de captura, una alerta de Interpol, porque sabiendo que en un vuelo comercial, parando en una escala, en un aeropuerto, donde se presta atención a esas cosas, puede quedar detenido. No lo sabemos, pero estas son los disparates que están ocurriendo en la Argentina. Esa posibilidad no debería existir, porque también se podrían ir en una avioneta, salir del hotel y irse rápidamente. Sería un escándalo de magnitudes increíbles. Hay que echar luz sobre esto y esto deja absolutamente claro una cosa que uno lo ha mantenido en el tiempo, que acá no hay ninguna cuestión ideológica en este trasfondo. Quienes están en esta sociedad y en esta organización delictiva, la única ideología que comparten es la del poder y los negocios delictivos de esa asociación. ¿Vos creés que el sector duro del kirchnerismo, que siempre tuvo lazos preocupantes con Irán, vuelve a ganar la pulseada interna? ¿Es esa presión que recibe Alberto Fernández? ¿O Alberto Fernández está decidido a hacer lo que le mande Cristina o no tiene? Porque realmente uno ha escuchado los discursos de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas, ¿no? Defendiendo a Cuba y a Venezuela. Después dijo que a Nicaragua no, que con Nicaragua tenía diferencia, pero lo metió en el paquete de los no invitados. Eran 3 las dictaduras no invitadas. Luis Almagro, el secretario general de la OEA, le responde el otro día, irónicamente, nunca me hubiese gustado ver en esta casa a Videla, a Pinochet, le nombró a algunos dictadores, como diciendo, los puso a la par de los que hoy Alberto Fernández defiende. ¿Cómo se ve esto en el mundo?
No, el mundo la tiene más clara que nosotros, que estamos con esa discusión de la dialéctica del amo y del esclavo entre Cristina y Alberto. Gobierna Cristina, la política internacional lo refleja, es la diplomacia encapuchada de Cristina y el presidente se somete humillándose a todas las cuestiones, más allá de que hay momentos o hay interregnos muy cortos que quiere hacer como de presidente y la verdad que pasa papelones y se pone en una situación vergonzosa. En el mundo lo tienen claro, por eso que el presidente cuando habla dice no, la presidenta y se equivoca. Bueno. Te quiero preguntar algo más que vos que conociste, investigaste Venezuela, escribiste un libro, estuviste allá, hablaste con sectores de la oposición, gente que hoy no está en Venezuela, que han sido perseguidos, hay fiscales, funcionarios judiciales. Antonio Ledesma, exiliado en Madrid. Está en España, con amenaza de muerte de sus familiares. Vos tú hiciste un recorrido de eso. ¿Conocés bien la política venezolana? Sí, claro. ¿Y qué opina el régimen? Durante los últimos años, Venezuela se había acomodado un poco como el ahijado de Rusia. Ahora Rusia está en otra cosa. Rusia necesita, bueno, atender su problema, la guerra con Ucrania, sus problemas con Europa, el boicot que está recibiendo de parte de toda Europa occidental. No tiene Rusia tiempo para ocuparse de Venezuela. Y eso obliga a que Venezuela salga a fortalecer, porque a Venezuela no le es fácil conseguir un padrino poderoso siendo una dictadura. ¿Por eso va a fortalecer la relación con Irán? Sí, claro, en el día a día es así. Pero si bien es cierto lo que vos decís, por supuesto, por la cuestión de la guerra y de la locura de la invasión de Putin a Ucrania, mantiene las posiciones Rusia y es una presión que nosotros la estamos facilitando. Por supuesto que también lo hace Caracas, la de darle no solamente un territorio, sino la posibilidad de traer armas, de logísticamente establecerse en el continente. Esto es un problema de geopolítica mundial que estamos causando con esta actitud del kirchnerismo. Lo mismo en la Antártida, con los negociados, que dice que son para investigaciones y demás, el polo que están haciendo sí. con Putin, que es en una zona caliente del mundo, en un lugar donde todos los países han renunciado para hacer investigación cierta y demás, colocar allí una base como la de Bajada del Agrio, en Neuquén, con los chinos. Pero todo esto tiene el punto de lo que vos decís, es la búsqueda de financiamiento, de hacer negocios, por eso que Hezbollah está establecido hace muchísimos años en Venezuela, antes incluso de estar en Ciudad del Este y en la Triple Frontera. Viene de Venezuela a la Triple Frontera. Vos sos un hombre de la oposición. ¿Qué debería hacer la oposición en caso de llegar al poder en el 2023, estoy hablando Juntos por el Cambio, respecto a las relaciones con Venezuela y con Irán? Nosotros lo que tenemos que hacer es condenar las dictaduras de la región, la violación de los derechos humanos, recuperar la política exterior que ha sido orgullo de la Argentina, a favor de la libertad, a favor de que, por ejemplo, en Venezuela se recupere la democracia, porque en Venezuela no hay democracia, hay farsas de votaciones, pero no hay elecciones, hay presos políticos. Lo mismo con Cuba, lo mismo con Nicaragua, condenar esas dictaduras y recuperar ese prestigio que tuvo Argentina, que siempre le dio ideas al mundo. Y con Irán, cárcel y castigo a los que volaron la AMIA. ¿Estás a favor del juicio en ausencia? Porque no veo posibilidad de que vengan a la Argentina a ser juzgados aquellos que están siendo acusados. Yo lo que creo que hay que hacer con eso es, primero, que es como una cosa para poder avanzar en los otros, hay que lograr, obviamente judicialmente, demostrándolo por cosa jugada írrita, revertir ese sobreseimiento de Cristina con el memorándum. Retrotraer toda la situación y ir a los foros internacionales y hacer toda la presión necesaria para que haya un juzgamiento en Argentina, o si es necesario, si lo hubiera, porque Cristina quería inventar una comisión que se iban a juzgar los propios iraníes, hacerlo en un ámbito oportuno. Mirá, me das pie para decirte una cosa. Sí. No puede ser que pueblos que están vejados, que están sufriendo crímenes, latrocinios,
no encuentren ni siquiera en los organismos internacionales, tal como están constituidos hoy, un resguardo hacia su derecho a la vida más elemental. Esto significa que también tenemos que plantearnos la posibilidad de ir a un nuevo diseño o un rediseño de esos organismos internacionales que han fracasado porque han quitado la mirada del mal y han permitido que estas dictaduras sigan en una, te diría, en una inestabilidad estable, que es lo que los regímenes aspiran. Inestabilidad porque no hay forma de que haya una verdadera estabilidad, pero que esa inestabilidad sea estable, que les permita continuar en el tiempo. Y eso no puede ocurrir más. La democracia, si no, se desvanece, es una democracia solamente recitada y nosotros la tenemos que hacer real. Gracias, Álvaro, por tu presencia. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ir a un breve corte y vamos a seguir con este tema luego de la tanda con Andrei Servine, un experto en política internacional que ya ha estado varias veces con nosotros en el programa, pero que conoce, créame, detalle por detalle el recorrido de este avión, detalle por detalle cada puerto, cada lugar donde paró y las razones por lo que hizo o por lo que se argumentó y qué puede pasar, qué escenario se puede venir a partir de que la justicia argentina actúe y, por ejemplo, no le permita la salida del país a estos 5 tripulantes iraníes. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca. Leandro, el tema del avión iraní ha generado una polémica muy fuerte en Argentina. Por supuesto que en Argentina, más que en otros países, por los antecedentes que tiene Argentina con Irán, ¿no? El atentado a la AMIA, este paso de este avión, por ejemplo, por Ciudad del Este, ¿no? Que no hay que olvidar que aquel hombre que se inmoló en el atentado a la AMIA, iraní que se inmoló en el atentado a la AMIA, había entrado a la Argentina por Ciudad del Este. O sea, sí, es algo que está muy relacionado, como que hay etapas que se vuelven a repetir, ¿no? De alguna manera. Bueno, Ciudad del Este es un lugar que siempre está en la mira de los servicios de inteligencia internacionales, la triple frontera, porque se sospecha que hay actividades ilícitas como puede ser células dormidas del terrorismo, el lavado de dinero, bueno, distintos el narcotráfico ni hablar. Narcotráfico, distintos tipos de ilícitos que pueden financiar otras actividades también delictivas. Y es llamativo que entre el 13 de mayo y el 16 de mayo este mismo avión hizo escala en Ciudad del Este, luego de ahí se fue a Aruba con un supuesto cargamento de tabaco de una empresa que es propiedad de un expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, con lo cual es llamativo esa escala. Sí, pero igual hablaban de 7.000 atados de cigarrillos, tremendo avión de carga, con 25 personas arriba para llevar 7.000 atados de cigarrillos. Es llamativo. Es llamativo, ¿no? Bueno, muchas sospechas, pero hay alguien que sabe al dedillo, que sabe con detalle el recorrido de este avión, porque lo viene siguiendo desde hace meses atrás, y por qué esto se ha convertido en un escándalo, nos lo va a contar el siguiente invitado. Se trata de Andrei Servine Pont, que es analista internacional, director de CRIES, magíster en Relaciones Internacionales. Andrei, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto tenerte en el programa, pero la idea es, vamos a analizar las consecuencias de esto, pero contanos un poco, ¿cómo aparece el avión en el continente? ¿De dónde viene? ¿Quién lo alquila? ¿De quién es el avión? ¿Quién lo tripula? ¿Y cuáles son los pasos sospechosos? Vos que hiciste un seguimiento perfecto. ¿Y hace cuánto lo venís siguiendo vos al avión? Bueno, justamente es un buen punto para empezar. El avión yo lo empiezo a seguir septiembre del año pasado, cuando Venezuela empieza a negociar esta aeronave. ¿Con quién empieza a negociar la aeronave? Con Irán, pero específicamente Mahan Air. Mahan Air es una aerolínea estatal iraní que en verdad funciona de transporte estratégico para la Guardia Islámica Revolucionaria, ¿no? Claro, es mucho más fácil mover cosas sospechosas, armamentos, lo que sea, con un avión de cargo que con uno militar, sobre todo en una región tan complicada como esa. Y en verdad lo que pasa es que Venezuela quiere emular eso. Necesitan un transporte estratégico, comprar uno para la Fuerza Aérea es muy caro, muy complicado de operar, mucho mejor hacer una empresa estatal y emular el modelo iraní. Entonces los iraníes prestan este servicio, por decirlo de una manera, ofrecen este 747 que se viene utilizando en Mahan como transporte, probablemente en el contexto de lo que se llama un wet lease, que es un arrendamiento en el cual vos alquilás la aeronave y también la alquilás con una tripulación, ¿no? Esta tripulación entonces ya te ayuda a mantener operativa la aeronave, poder volar de acá para allá.
La transferencia se formaliza en enero de este año. En febrero el avión ya vuela para Venezuela y comienza sus viajes alrededor del mundo. Ahora, antes de entrar a dónde ha ido, acá hay unos detalles que son bastante importantes a tener en cuenta. El primero es que... O sea, las negociaciones entre Venezuela e Irán empiezan en septiembre, se formalizan en ese periodo y en febrero empieza a operar el avión en la región a partir de Venezuela. Exactamente. Recordemos, con tripulación, avión iraní con tripulación iraní. Exactamente. Que no es, vos me decías fuera de cámara que no es normal eso tampoco. O sí, pero... En este caso Venezuela no tiene tripulaciones capacitadas para operar una aeronave como el 747, entonces tienen que capacitar esas tripulaciones. Mientras tanto dependés de una tripulación iraní que ya está capacitada y habilitada. Ahora, lo que es interesante de Emtrasur es que cuando está creada, la sede con la que se crea está basada no en un aeropuerto civil ni en la capital. Está en Base Aérea El Libertador, que es una instalación militar, una de las más importantes que tiene Venezuela. Y cuando vos ves dónde está desplegado dentro de esa base, tiene, por un lado, está atrás de otro hangar muy importante, una empresa que se llama EANSA. ¿EANSA qué hace? Es una empresa que presta servicios a aerolíneas civiles, pero en verdad lo que hace es que ensambla y moderniza drones iraníes para la Fuerza Armada. Entonces ya, segundo vínculo con Irán, clarísimo. Y los otros dos hangares que están al lado son la Dirección de Mantenimiento y la Dirección de Logística de la Aviación Militar Bolivariana. Entonces, eso te termina de mostrar de que la aeronave está comprada con el propósito de ser un transporte estratégico para la Fuerza Armada, más que realmente crear una empresa de transporte internacional que vaya a ser lucrativa. Cumple un rol primordialmente militar o político antes que un rol comercial. Ahí es que lo empezamos a ver volar esta aeronave. Y empieza a volar para bastantes lugares, o sea, obviamente Rusia, Bielorrusia, varios países de la región, Irán, por supuesto, China, Myanmar, una diversidad de países, la verdad que un recorrido bastante complejo, ha estado bastante activo en este tiempo, siempre muy cautelosos de lo que es la seguridad operativa, por ponerlo de alguna forma. Por ejemplo, cuando se acercan o salen de Venezuela, nunca ponen el transponder hasta que están ya sobre el mar Caribe, de manera de que vos no puedas nunca definir si realmente salió de Base Aérea Libertador, si el aeropuerto de Maiquetía, y lo mismo a la vuelta, para que no sepas a dónde está llegando la carga, porque ya muchos analistas se fijaban. A ver, el vuelo llega de Irán y va para Maiquetía, probablemente es algo más en el rubro civil. Llega a Base Aérea Libertador, está transportando armamento, ¿no? Entonces, ese es el perfil de la aeronave que llega acá. Complicado ya de entrada, ¿no? Claro, bien. Y el recorrido que hace estos últimos días, porque hay una serie de cosas que pasan que llaman la atención, como por ejemplo que Uruguay deniegue su espacio aéreo y Argentina no. Que Paraguay diga, nosotros advertimos de la presencia de esta aeronave en la región y que Argentina no haga nada para prevenir que este avión aterrice en suelo argentino. ¿Por qué pasa eso? A ver, es difícil saber si es una cuestión de incompetencia o complicidad. Como yo siempre digo que no son mutuamente excluyentes estas dos, ¿no? Muchas veces son complementarias. La realidad es que la aeronave viene el 6 de junio, entra al espacio aéreo, no tiene el transponder apagado, cualquier persona con un teléfono puede meterse y verificar la ruta que siguió el 6 de junio, cómo fue desviado de Ezeiza por malas condiciones climatológicas hasta Córdoba, después como de Córdoba fue de vuelta para Ezeiza, y después como el 8 de junio trata de irse, da un par de vueltas sobre la ciudad de Buenos Aires, le niegan el espacio aéreo sobre Uruguay y vuelve para Ezeiza. Recién el exdiputado Álvaro de la Madrid nos decía que tenía información que hubo un momento que sobrevoló el espacio aéreo argentino sin los localizadores el avión. A ver, lo que podemos verificar hoy por hoy, desde Flight Radar, que es una aplicación... Eso es un delito, ¿no? Hacerlo. Sí, pero nosotros hoy por hoy tenemos la aplicación que nos permite ver, y esa aplicación se basa en el transponder de la aeronave. Y los 3 tramos que involucran el espacio aéreo argentino en este momento están cubiertos, los podemos ver y han sido transmitidos. Entonces, por ahora yo no veo ningún indicio de que realmente... Yo tuve, por ejemplo, la sospecha, hubo un momento que no sabíamos si se había ido o no el 9. Bueno, capaz ahí despegó sin transponder y por eso no nos enteramos. Resulta ser que no, que nunca había despegado porque ahí se encontró con el otro problema. Nadie le quiere cargar combustible porque apenas saltó el tema de que puede ser una aeronave sancionada, ninguna empresa quiere cargarle combustible. La realidad es que, efectivamente, como dijiste, el ministro del Interior paraguayo hoy dijo que hace 20 días ya le habían notificado a los países de la región del alerta sobre esta aeronave. Los uruguayos dijeron que recibieron notificación extranjera sobre esta aeronave. Me cuesta creer que Argentina no la recibió. Entonces ahí empiezo a pensar de que, bueno, hubo cierto nivel de complicidad o desinterés en lidiar con el problema.
Y si, la realidad es que si los uruguayos no le negaban el espacio aéreo, nada de esto estallaba, porque iba a pasar, seguir de largo. El problema empieza a surgir una vez que vuelve la aeronave y empiezan a surgir las preguntas sobre esta aeronave. ¿Y por qué vino? ¿Y por qué tiene una tripulación tan grande? ¿Y qué tienen que ver dos iraníes? ¿Y quiénes son estos iraníes? Porque ahí entra el otro elemento, Ghasemi, ¿no? Tenemos... Explicarnos quién es Ghasemi, que es Ghasemi es el piloto de la aeronave. Sí. Y ahora salió Aníbal Fernández a decir que en verdad es un homónimo que comparte el mismo nombre. A mí me cuesta creer de que hay dos personas con el mismo nombre que vuelan 747 para la misma empresa en Irán que solo vuela por 747. Estas dos personas, el que está de la izquierda, es Ghasemi. ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, vos googleaste páginas iraníes y encontraste un Ghasemi que tiene la misma cara. Exactamente. Encontré una referencia a Ghasemi que aparte lo vincula justamente con la Guardia Islámica y con Keshem. Keshem es una subsidiaria de Mahan. Entonces es una empresa que básicamente cumple más o menos los mismos servicios que Mahan, es subsidiaria, da prestación técnica, comparten uno al otro, y él es piloto de 747. Entonces encaja muy bien, ¿no? Si vos le alquilaste la aeronave... Es muy difícil que haya dos homónimos que tengan el mismo currículum, ¿no? Mismo Hicieron todo lo currículum, mismo, claro. vuelan en el mismo aeronave, en las mismas aerolíneas, que aparte no son aerolíneas grandes. O sea, no es que estamos hablando de, no sé, cientos de aeronaves que vuela esto. No. Estamos hablando de algo mucho menor. Entonces, no cierra pensar de que es otra persona. Queda bastante claro. Entonces, si es esta persona, como parece que es un tipo que es un agente de alto rango de la Guardia Republicana, es el director de Keshem, de esta subsidiaria de Mahan, es piloto de 747, está sancionado por traficar armas en Medio Oriente y... ¿Puede ser que tenga algún tipo de pedido de captura, una alerta? No hay una alerta de parte de Interpol. ¿Y por qué no se fueron ellos cuando el juez Vilela dijo, bueno, se pueden ir con un vuelo comercial? ¿Por qué no se fueron? Esa es una buena pregunta. A mí no me queda del todo claro. Ahora, obviamente, porque digo, yo sospecho, digo, no se fueron porque a lo mejor tienen alguna alerta o alguna sospecha que pueden quedar detenidos en alguna escala. A ver, si tenían una alerta internacional, hubiese tenido que interceder la Policía Federal de Argentina, que es el enlace con Interpol, y tenían que haber procedido con la detención de estas personas. No fue lo que pasó, por lo cual entendemos de que no hay una alerta. Pero ya ha pasado en la Argentina. ¿No? Ah, sí, hay margen. Pero me cuesta, yo creo que, o sea, no hay ningún indicio, el gobierno también ha dicho, no hay una alerta y no ha saltado por ningún lado que exista. Pero no sabemos por qué no se fueron. No sabemos por qué no se fueron. Ahora porque a partir de hoy a la mañana ya les retuvieron los pasaportes por 72 horas. Sí. Los venezolanos no, y ahora que son las 9:40, ya debe haber despegado el avión de Conviasa que viene desde Venezuela. A buscar a los venezolanos. Estaba programado el vuelo, pero obviamente los venezolanos se van a subir en el avión de Conviasa y se van a ir mañana. Entonces vamos a quedar con solo los iraníes acá. Bueno, solo los iraníes que están en una de las listas, porque ahí está el otro problema que nos encontramos. ¿Quiénes venían en el avión? Porque hay una versión que dice que había más iraníes en una lista y que después aparecen menos en otra, o los que están ahora. Exactamente. Esa es la clave, porque... se publican, hay 3 listas que son de interés para nosotros. La de Ciudad del Este, que después tenemos que hablar de Ciudad del Este. Sí. La que sale publicada, se filtra el sábado, cuando habla Aníbal Fernández por primera vez sobre este incidente, y la que después sale publicada en varios medios el domingo. Las primeras 2 comparten los mismos nombres, y son 11 venezolanos y 7 iraníes. La que sale el domingo son 14 venezolanos y 5 iraníes. De las primeras 2 listas, de los 7 iraníes, 2 están en la segunda lista, y hay otros 5 que... desaparecen. No están. Aparecen 3 nombres nuevos en la otra lista, pero esos 5 desaparecen. De los que sí están en las 3 listas están Ghasemi, Mahmoud y listo. Entonces, ahí es que empiezan también a surgir las preguntas, bueno, ¿cuál es el propósito de este viaje, no? Realmente estaban trayendo partes de Volkswagen. Volkswagen se deslindó. Y hoy hubo un comunicado de Volkswagen, ¿no? Sí, se despegó de esto y es interesante porque la aeronave parece envenenada. Todos se quieren despegar de esto y es porque está detrás Estados Unidos que sancionó a esta aeronave. ¿Y qué efectos puede llegar a tener diplomáticos para el gobierno de Argentina el hecho de tener esta aeronave en suelo argentino con los tripulantes en suelo argentino?
Me parece que por ahora, en términos diplomáticos, más allá de la presión que pueda ejercer Estados Unidos, no es mucho. El problema sería que YPF vaya ahora a repostarle combustible a la aeronave. Se le va a complicar el escenario para lidiar después con otras empresas norteamericanas que operan en el país, por ejemplo, o algunos negocios que puedan tener con empresas norteamericanas a futuro. Déjame decirte que hoy la DAIA empezó a oficiar como querellante. Exactamente. Y eso también complica al gobierno, le mete mucha presión como para mandar a YPF a cargarle nafta. Exactamente. Entonces, a ver, se está dando medio por sentado de que la aeronave se va a quedar. La duda es quién es la tripulación. Los venezolanos, lo más probable es que mañana a la mañana nos despertemos y ya no estén. Los iraníes tienen 72 horas, o sea, el jueves ya, a menos de que haya un cambio en cómo viene la investigación, tienen retenido durante 72 horas. Andrei, hipótesis de qué vinieron a traer o qué se vinieron a llevar los iraníes en este vuelo. A ver, yo creo que hay dos cuestiones. Vamos a ir a Ciudad del Este durante un segundo porque esto ayuda mucho a entender. Sí. Ciudad del Este, pasan 2 días en Ciudad del Este, cargan $750.000 de cigarrillos, se los llevan a Aruba. Una aeronave de estas características, con 19 personas de tripulación por $750.000 de carga, no se justifica de ninguna manera, no hay forma. Entonces, claramente la intención del viaje no es transportar cigarrillos. Eso es secundario, es la excusa. Ahora, tenemos a Volkswagen que se está deslindando, diciendo que ellos no fueron, que fue una empresa tercerizada. La empresa tercerizada dicen que ellos contrataron a otra empresa tercerizada que contrató Entrasur. O sea, todos se están deslindando también. Queda poca claridad sobre esa carga, a quién iba, cómo venía, por qué venía. Entonces, claramente, esta carga tampoco era la prioridad del vuelo. Yo lo primero que sospecho, en el caso de Ciudad del Este, es un hub de actividades ilícitas y, sobre todo, de acceso a financiamiento en efectivo, ¿no? Si necesitas conseguir efectivo en negro, Ciudad del Este es un buen lugar para ir. Entonces, tiene sentido de que quizás estén moviendo plata a través de Ciudad del Este. Ahora, ¿para qué vienen acá? Y si yo veo las discrepancias que estamos viendo, nadie hasta ahora nos ha podido explicar por qué hay esas discrepancias en las listas. Pero lo primero que voy a pensar es que hubo gente que vino y que se quedó y que agarramos en la lista del domingo en la gente que se estaba yendo, ¿no? Claro. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿el vuelo traía a esa gente? ¿Traía más gente? ¿Traía menos? ¿Hubo una confusión? ¿Hubo una mala intención por parte de...? Y puede ser que esos iraníes que faltan en la otra lista estén de modo ilegal en la Argentina, porque hoy un ex fiscal venezolano que está exiliado, que ha denunciado muchas cosas, incluso está exiliado con su familia con amenazas de muerte, dijo que él hace rato que está investigando que la erradicación de una célula terrorista iraní en la Argentina. A mí me pareció, de todas las posiciones que se han conocido, desde que habló el ministro de Interior del Paraguay, desde que se conoció el raid de este avión, y esta posición de este ex funcionario judicial de Venezuela, que habla de el desarrollo de una célula iraní terrorista en Argentina, me parece muy peligroso esto. Muy peligroso. Yo, todavía no me atrevo a apuntar y decir tenemos células terroristas, hay terroristas dando vueltas. Bueno, pues si desaparecieron iraníes, que llegaron... Tenemos que preocuparnos de qué significa eso. Pero si desaparecieron iraníes, esa información la tiene Migraciones. Porque... Bueno, asumiendo de que Migraciones llevó adelante el proceso como deberían, que no han tenido cortes en el sistema por cortes de electricidad como han tenido en la última semana y en otras ocasiones. Porque a veces es conveniente, ¿no? Se cae el sistema, se hace el ingreso manual. Justo en ese momento. Se hace ingreso manual y algunas cosas, algunos papelitos se caen. O sea, hay un montón de vulnerabilidades para el sistema y el que quiere hacerle trampa al sistema aprovecha esas vulnerabilidades. Por eso yo digo, la incompetencia y la complicidad suelen ir de la mano. Ahora, puede ser que hayan algunos iraníes que vinieron, venezolanos también, o sea, no descartemos de que hayan venido agentes de servicios de inteligencia venezolanos también a bordo de esa aeronave, ¿no? Bueno, hoy el diputado Milman denunció que es una operación de inteligencia venezolana iraní en la Argentina. Y podría serlo, o sea, la verdad que no tenemos las herramientas. Digo lo que están diciendo los que están investigando, diputados, funcionarios judiciales. El problema de trasfondo es eso, que no sabemos. No sabemos, claro. Porque, a ver, todo esto ¿cómo empieza? ¿Cómo surge el rumor de que esta aeronave está en Argentina? Porque como lo desvían a Córdoba, y en Córdoba hace 10 años que no hay un 747, los spotters, los aficionados a la aviación civil, sacaron fotos, sacaron notas, se volvieron locos porque hace 5 o 10 años que no veían un 747 allá. Y de ahí surge la noticia de que esta aeronave está en Argentina. Después, claro, tenés la posibilidad de rastrearlo y ver, efectivamente esta aeronave está acá y empieza a girar todo esto. ¿Por qué no se ven 747 en la Argentina?
No, bueno, no se ha visto en Córdoba, En Córdoba. en los últimos años. Es una aeronave que igual ha caído un poco en desuso, ya no tiene la misma utilización que hace algunos años, en parte por los costos operativos que tiene este tipo de aeronaves, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, la realidad es que como argentinos no nos enteramos porque la AFI hizo su trabajo. Claro. Nos enteramos porque los aficionados a la aviación civil le sacaron fotos en Córdoba. Ahora, son muchas agencias estatales involucradas en esto, ¿no? De parte de Argentina. La AFI, Ministerio de Seguridad, Cancillería, Migraciones, no sé si me está faltando alguna. Ahora, es mucha gente involucrada para que todos sean incompetentes. Policía de Seguridad Aeroportuaria. También. Policía Federal Argentina. Policía Federal. A ver, hoy por hoy la aeronave está en Ezeiza, en pista, no está sellada, no está precintada de ninguna manera. La única custodia que tiene son las cámaras de seguridad, así que yo creo que ahí podemos desconfiar seriamente sobre la preservación de cualquier tipo de evidencia que haya dentro de la aeronave. Ya ahora, a esta instancia, nos olvidamos de eso. Segundo, es llamativo de que a Ezeiza acude la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero los que interceden dentro de esto es solo la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahora, la Policía Federal tiene una dirección a cargo de materia antiterrorista, que es la única dentro de las fuerzas federales que la tiene, y tiene el enlace con Interpol. Lo lógico es que si justamente te suena la alarma porque está Hacemi en esta aeronave, interceda esa dirección e interceda a la Policía Federal como enlace por Interpol por si hay una alerta. Cosas que no pasan. Entonces, ahí tenemos que hacernos preguntas de quién tomó la decisión de que no interceda la Policía Federal y que solo interceda la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que también sabemos que ha sido cuestionada por ciertas inclinaciones en cuanto a su filiación política, por ponerlo de alguna manera más o menos. Mirá, estoy pensando, estaba buscando información, porque hay que relacionarlo esto con la política interna. El abogado que representa a los iraníes frente al juez Vilela es Rafael Resnick Brenner. Un abogado tiene derecho a defender a quien quiera, pero casualmente el doctor Rafael Resnick Brenner era un hombre de estrecha vinculación con el Instituto Patria, fue mano derecha de Ricardo Echegaray, fue condenado por el caso Chicone, de hecho tiene una prohibición de ejercer cargos públicos de por vida, no para ejercer como abogado. O sea, es una persona muy del riñón duro del kirchnerismo que se presenta como patrocinante legal de los iraníes sospechosos. Permitime dudar también de esto, digamos. Algún vínculo debe haber, gratis. O lo ubicaron, lo llamaron por la guía. Llevémoslo a la escena internacional. ¿Cuándo viajó Alberto a la cumbre? ¿Qué fecha fue que se La semana pasada. Sí, la semana pasada. Sí. Pero Sí, fue martes, miércoles. Martes, miércoles, ok. Presidente a cargo durante ese periodo es Cristina. La aeronave llega el 6, se va al 8, tenemos todo este despelote. Sí. El despelote explota cuando vuelve. Sí, cuando vuelve de Uruguay, cuando Uruguay no lo dejan. A todo esto, Maduro se va para Irán. Sí. Y se va a último momento, porque no estaba preanunciado ese viaje. Y desde Irán le agradece a Alberto Fernández que lo haya defendido en la Cumbre de las Américas. Eso también es curioso. Entonces hay como que muchas piezas que te hacen un poco durar, ¿no? El contexto. ¿De dónde sale la aeronave? De México, uno de los países que estaba justamente denunciando la cumbre por la supuesta falta de representación por la ausencia de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, ¿no? O sea, hay todo un contexto que es llamativo en el plano internacional, más allá de las características de la aeronave, más allá de la tripulación. Cuando miramos el contexto internacional también nos surgen muchas dudas. Y después empiezan a saltar estos incidentes. O sea, que salte ahora lo de Paraguay no es menor, porque salta justamente porque pasó lo que pasó acá. Claro. ¿Va a aparecer ahora alguna controversia en México, por ejemplo, sobre esta aeronave? Estuvo en Querétaro, en México. Exactamente. Entonces... O sea que esta nave oficial ahora empieza a ser investigada como una mancha venenosa. Todo el mundo va a querer saber qué estuvo haciendo en cada lugar donde estuvo. Y es que una aeronave de estas características va a captar la atención, más con un escándalo de por medio. Porque, insisto... Déjame pedirle permiso a mi productor ejecutivo. Puedo llegar hasta el final con este tema, ¿no? Con el invitado, que está buenísimo esto. Digo, oficiamos como mancha venenosa porque ahora, como decís vos, los mexicanos se van a preguntar qué hizo en Querétaro, qué hizo en Ciudad del Este, el lugar donde aterrizó, que todo el mundo va a querer saber qué pasó. Mi pregunta va ahora, consecuencias. Vamos a suponer que en 72 horas, porque hoy una fiscal le metió mucha presión al juez Vilela con este tema, ¿no? Que no como para que queden bajo custodia a los iraníes.
Los iraníes quedan en la Argentina y no pueden salir hasta que la investigación avance más. ¿Puede haber algún tipo de represalia de parte de Irán hacia el gobierno argentino? Mirá, teniendo en cuenta cómo actúan ellos con los suyos, ¿no? Sí, hasta ahora Irán medio que se ha deslindado del tema. Más bien, están diciendo que esa aeronave fue transferida hace un año a Venezuela. Cosa que es mentira, por cierto, ¿no? Porque fue transferida en enero y eso hay un registro internacional que podemos verificar todos nosotros. Pero dicen, no, esa aeronave fue transferida a Venezuela hace un año, nosotros no tenemos nada que ver. Pero hay una tripulación iraní, bueno, ese es el tema, no es el avión, no es el aparato. Bueno, pero es lo mismo que ahora con estos rumores que están surgiendo de que ese Ghassemi es otro Ghassemi, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué? Mañana van a aparecer una autoridad. Siempre hay homónimos en Irán. Vos la vez pasada también te habló de un agregado cultural que te llamaba igual. Llama mucho la atención que el ministro Aníbal Fernández haya dicho eso. Y sí, llama la atención, pero también, a ver, las coincidencias son muy grandes, las referencias están en internet. Me parece también un poco de, no necesariamente decir que no es la misma persona, pero sembrar la duda. Claro. Igual no me sorprende si mañana agarran y dicen, no, que en verdad este es un piloto que tiene el mismo nombre, pero hace esto porque tiene, no sé, un refugio de cachorritos lisiados y entonces queremos generar empatía con él de alguna manera, ¿viste? O sea, termina pasando esta necesidad de construir cierto relato o por lo menos generar dudas sobre qué es los datos que están saliendo. Porque ahora la controversia es Ghassemi, estemos claros, o sea, el resto de las tripulaciones, bueno, sí, los venezolanos, que si sus vínculos con el PSV, que si hay militares retirados, que de la aviación, que estuvieron de vuelta en actividad, que si son de confianza del régimen, sí, está bien, pero ninguna de esas cosas son delitos hoy por hoy. Una pregunta más de ubicación geopolítica, tanto de Argentina como de Venezuela. Alberto Fernández, al defender a las dictaduras latinoamericanas en la Cumbre de las Américas, tomó una posición digamos que ha expuesto a Argentina frente a sus pares de América, ¿no? Hay como una reubicación nuevamente porque Alberto Fernández, no hay que olvidarse que en febrero visitó a Putin en Rusia y le dijo, venga Argentina, la puerta entrada para Latinoamérica. Hoy Putin es el enemigo número 1 de las democracias occidentales. De hecho, le dando un dato no menor, Joe Biden les dijo a los miembros a todos los presidentes de América que el Departamento de Estado tenía información de que Rusia podía llegar a usar armamento nuclear y que eso podía desencadenar una tercera guerra mundial. Mirá el lugar que tiene hoy Putin para el mundo y que Alberto Fernández hace un mes y medio, hace 2 meses, le había invitado a que entre a Latinoamérica para Argentina. Ahora pasa esto con Irán. Rusia, mientras tanto, tiene otros problemas. Ya no puede apadrinar tanto a Venezuela como lo venía haciendo. Quizás este viaje de Maduro a Irán es como para ir a buscar otro socio estratégico fuerte en el mundo que al carecer de Rusia. Rusia se encuentra con algunas dificultades, pero no nos olvidemos que esta semana Nicaragua aprobó el ingreso de tropas rusas a su territorio para apoyo en una diversidad de tareas. Y probablemente veamos personal ruso llegando a Nicaragua, ya está presente en Venezuela. Venezuela está teniendo algunas dificultades un poco más logísticas. Tenían que terminar una fábrica de fusiles y munición rusa y los rusos le dijeron, no, este año no va a dar. Pero eso porque tiene una necesidad logística inmediata de los rusos que no se pueden estar preocupando en fabricar munición en otro lado. Yo creo que, no sé si veo de todo un retiro de parte de Rusia de la región en la necesidad. El vínculo entre Venezuela Irán ya tiene unos 17, 18 años, ¿no? Que se viene consolidando. Son complementarios en un montón de formas porque Irán, más allá de estos aviones, provee equipamientos militares, provee know-how técnico para operar las refinerías, algunos repuestos, o si no son intermediarios para repuestos que vienen de China, se envían a través de Irán para evitar ciertas complicaciones en el frente político. O sea, Irán provee a Venezuela una serie de servicios y a la vez le es conveniente justamente en el marco de esta disputa geopolítica con los Estados Unidos. Entonces está esa conveniencia y este vínculo va a seguir manteniéndose. Andrei, nos quedamos sin tiempo. ¿Te podemos comprometer que yo creo que esto va a seguir y va a haber novedades para que nos visiten nuevamente para cuando quieran hacer un seguimiento de este tema? Me parece que sos la persona que más sabe de esto. Gracias. Muchas gracias. La verdad ha sido un placer. No, un placer, el placer es mío. Asombrado por toda la información que tiene. Yo te dije que lo venía siguiendo el tema. Era el indicado. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad. Te invitamos a que vengas con nosotros para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por haber estado y hasta mañana.